El embajador de Estados Unidos en Trinidad y Tobago responsabilizó a Nicolás Maduro por la crisis de refugiados en la región. Joseph Mondelo hizo un diagnóstico de la situación del país y analizó los motivos de la huida de miles de personas. El lunes, la isla deportó a 16 niños venezolanos que permanecieron varias horas en ultramar. El embajador de Estados Unidos en Trinidad y Tobago, Joseph Mondelo, emitió este miércoles un comunicado sobre la actual crisis en Venezuela y la afluencia de refugiados desde ese país. Ocurre después de que el domingo pasado el gobierno de Trinidad y Tobago, aliado del régimen de Nicolás Maduro, deportara a 16 niños que se encontraban en un bote. Después de varias horas desaparecidos, los menores fueron encontrados y habilitado su regreso a la isla. Con todo, el episodio desató una crisis diplomática y encendió las alarmas de los organismos internacionales, pero el primer ministro de la isla caribeña, Kate Rowley, aseguró este miércoles que su país se encuentra bajo asalto de inmigrantes ilegales que usan niños inocentes. La responsabilidad de la crisis humanitaria en Venezuela radica directamente en las políticas fallidas y los abusos del régimen de Maduro, respondió Mondelo en un comunicado emitido a la embajada estadounidense en ese país, citando las violaciones a los derechos humanos y a las leyes internacionales que ocurren en ese país. Además, se refirió a la situación económica de Venezuela. La incompetencia económica del régimen de Maduro ha arrojado a un país que alguna vez fue próspero y rico en recursos a la pobreza. Muchos culpan a las sanciones, pero la economía venezolana estaba en caída libre mucho antes de que Estados Unidos comenzara a imponer sanciones en agosto de 2017. Son Maduro y sus partidarios, no las sanciones, los responsables por los millones de venezolanos que viven en condiciones económicas nefastas y que han huido de sus hogares desde que asumió el poder, agregó. Y por último aseguró, los refugiados, las alarmas, las pandillas y las drogas que se originan en Venezuela continuarán plagando la región hasta que la democracia regrese al pueblo venezolano. Continuamos trabajando con Trinidad y Tobago para ayudar a mitigar las consecuencias de esta crisis y esperamos el día en que los venezolanos se sientan lo suficientemente seguros como para regresar a casa y reconstruir su país en lugar de buscar refugio en otro lugar. La oposición venezolana denunció el lunes que 16 niños del país caribeño, entre ellos un bebé de 4 meses de edad que habían llegado a Trinidad y Tobago, fueron rechazados y deportados en botes precarios por las autoridades, que además los separaron de sus padres. El grupo estuvo desaparecido varias horas en ultramar hasta que regresó a la isla. Según la periodista venezolana Beatriz Adrián, la ex líder adjunta del Movimiento Nacional del Pueblo, el partido gobernante del país, dijo que la deportación tuvo lugar en la zona de Peñeros y en medio de una tormenta, agregó que muchos niños fueron deportados sin sus padres y las embarcaciones podrían haberse quedado sin combustible en alta mar. La deportación generó fuertes críticas por parte de la oposición venezolana. El representante del gobierno interino de Juan Guaidó ante la OEA para la crisis de migrantes y refugiados, David Smolansky, calificó de atrocidad la decisión de las autoridades y remarcó que un juez de la Corte Suprema ordenó a la Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago que devuelva la isla a los niños. Desde ayer desconocemos el paradero de estos 16 niños, no tienen mucho alimento ni combustible en los peñeros, agregó. El funcionario explicó que la deportación tuvo lugar al mediodía del domingo, cuando el grupo salió en bote desde Cedros en Trinidad y Tobago. Leopoldo López pide a España asumir lo venezolano como algo unitario. El líder opositor venezolano Leopoldo López ha invitado este viernes a todos los sectores de la política española a asumir lo venezolano como algo unitario y ha recordado que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya está comprometido con la búsqueda de la libertad del pueblo venezolano. En un evento telemático organizado por Nueva Economía Forum,
López ha trazado un paralelismo entre la unidad de republicanos y demócratas en Estados Unidos frente a la dictadura de Nicolás Maduro, y ha expresado que España puede hacer de la causa venezolana una causa unitaria. Tras recordar sus encuentros con Sánchez, Pablo Casado, Inés Arrimadas o Santiago Abascal, el disidente venezolano ha insistido en que el mandatario español cree en las elecciones libres, justas y verificables, en una coalición lo más amplia posible que puede unificar criterios en España y Europa para tratar de formar amplia e incluyente la política hacia Venezuela. Hay en España una ocasión de unirse en torno a la causa venezolana, ha dicho antes de instar también a Europa a unificar posturas para presionar y lograr en última instancia la salida de Maduro del poder mediante elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas. En este sentido, ha recordado la importancia de luchar por la libertad y ha matizado que sin ella no se logrará una Venezuela que pueda satisfacer el hambre y curar las heridas de la población. Esto no es un tema ideológico, de derecha o izquierda, es un tema de libertad frente a la tiranía, ha sostenido. Sobre la posibilidad de mantener un encuentro con el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, ha dicho estar dispuesto a reunirse con él y con quien sea necesario siempre que contribuya a lograr que Venezuela sea un país libre y democrático. Necesitamos todos el apoyo posible, el comprimo real y genuino de querer contribuir con una Venezuela libre y democrática. Busquemos lo que nos une. Eso es lo que nos va a permitir construir el camino hacia la libertad, ha insistido. En relación con la consulta popular convocada por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y autoproclamado presidente encargado del país, Juan Guaidó, López ha detallado que está planteada como un ejercicio político de movilización, organización y respaldo a dos cuestiones fundamentales. Estos son el rechazo al fraude electoral previsto para el 6 de diciembre, fecha en que se celebran las elecciones parlamentarias, y abordar la propuesta unitariamente a la convocatoria de unas presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. Somos conscientes, y Guaidó también, de que esta consulta es la búsqueda del respaldo de la gente dentro y fuera de Venezuela, ha afirmado López, que ha lamentado no obstante que la celebración de la consulta implica un desafío logístico importante porque el país está totalmente paralizado. En este sentido, ha advertido de la falta de medios de comunicación, gasolina, telefonía móvil e infraestructuras que faciliten la celebración de la consulta. Tenemos que seguir adelante y este proceso tiene que incorporar a todos los venezolanos, ha destacado. Sobre la situación de Guaidó cuando finalice su mandato al frente de la Asamblea Nacional tras las elecciones del 6 de diciembre, ha resuelto que hasta que no se dé una elección libre para sustituir a la Asamblea elegida en 2015, Guaidó tendrá que seguir adelante como presidente de la misma. Él es el líder de este proceso dentro y fuera de Venezuela. Su papel es transitar hacia unas elecciones verdaderamente libres. Ha manifestado antes de hacer hincapié en que el objetivo de la oposición es lograr la democracia y la reunificación de las familias venezolanas separadas por la dictadura. La crisis del coronavirus, tal y como ha explicado, ha servido al gobierno de Maduro para incrementar el control y la represión del pueblo venezolano. No obstante, ha recordado que en el país caribeño, al contrario que en España u otros países de Europa, la pandemia no es el principal problema. El COVID-19 es quizá la tercera preocupación de la población, que no tiene cómo alimentarse ni protegerse. 2/3 de la población no tiene cómo comer 3 veces al día y el 30% cocina con leña. Es una situación dramática, ha expuesto. Asimismo, ha incidido en que el coronavirus viene a ser una nueva tragedia en el escenario doloroso y trágico que vive el pueblo venezolano, y ha alertado de que la dictadura ha utilizado el coronavirus para seguir cercando a la población, al igual que han hecho otros países con deriva autoritaria. El expresidente del gobierno español, Felipe González, que también ha asistido al evento, ha especificado sobre esta cuestión que la propia dictadura es una pandemia, un virus peor que el coronavirus, con un poder absolutamente contagioso y contaminante para toda América Latina. González ha querido recordar a su vez que Venezuela no es un problema aislado, aunque sea un país que sufre, sino un problema que afecta a toda la región y a todos los demócratas,
Así ha subrayado que una estrategia clara por parte de la oposición podría dar unidad de propósito a la comunidad internacional para apoyar y defender la causa venezolana. López, que ha utilizado el paradigma estadounidense para ejemplificar la unidad política frente al gobierno de Maduro, ha defendido que la decisión de quien sea presidente en Estados Unidos es el pueblo estadounidense. Si bien ha aclarado que ante un cambio de gobierno no se producirá un cambio en el foco estratégico principal de la política estadounidense sobre Venezuela. Nosotros estamos muy agradecidos con la administración del presidente Trump por poner sobre la mesa y darle relevancia a la causa venezolana para salir de la dictadura. Sin embargo, hay que recordar que no es una postura solo de los republicanos, es algo que ha sido bipartidista, ha matizado. Sobre una administración, Biden ha especificado que no ve posible un acercamiento con Nicolás Maduro. Por su parte, y ha insistido en que el apoyo a la dictadura viene de países que no son democráticos. González, que ha lamentado que se esté acabando el plazo del triunfo de la oposición en la Asamblea Nacional, ha expresado su preocupación por la inmensa dificultad de Trump a la hora de aceptar los resultados de las elecciones y, por ende, su derrota ante Biden, tal y como indican todas las proyecciones. Eso lo acerca mucho más a Maduro que a un presidente de un país democrático, ha sentenciado.